Nosotros vamos a continuar con nuestro seminario acerca de Proverbios. Estamos en el capítulo 15, acuérdense. Y este capítulo nos habla de los 7 pilares que tienen una vida transformada, realmente transformada, porque podemos decir, sí, amo a Dios, lo conozco, pero eso se demuestra realmente con una vida que está siendo transformada. Amén. Entonces habíamos dicho que estos proverbios del capítulo 15 estaban separados por temas. Estudiamos nosotros ya lo que significa cómo comunicarnos como Jesús, cómo poder tener relaciones sanas por medio de la comunicación. Estudiamos la semana pasada también 2 caminos, 2 destinos y habíamos dicho que no hay más que 2 caminos en esta vida, el que lleva a la muerte y el que lleva a la vida. En medio no hay nada. Entonces nos toca decidir sabiamente qué camino queremos tomar. Y esta noche vamos a estar hablando de algo eh, muy, muy profundo y espero que el Señor realmente toque nuestros corazones y sigamos siendo transformados con este conocimiento, que es el Dios que ve, responde y actúa. O esta noche vamos a aprender un poquito acerca de cómo es que Dios obra. Amén. Y los siguientes capítulos seguiremos las siguientes semanas. Esta noche nos vamos a poner a pensar, a meditar un poco cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios obra. Sabemos que la Biblia nos dice que los caminos del Señor son muy diferentes a los otros, a los de nosotros, que nuestros pensamientos son muy diferentes a los de Él. Pero gracias a su palabra podemos comprender un poquito cómo es que piensa el Señor, cómo es que obra, cómo es que actúa. Y esta noche estos proverbios nos hablan del Dios que ve, responde y actúa. Entonces estos versículos nos revelan verdades teológicas profundas desde el conocimiento omnisciente de Dios hasta su respuesta activa en nuestras vidas. Y estos pasajes nos van a ayudar a comprender un poco más acerca de la naturaleza del Señor, su relación tanto con justos y con impíos, y nos muestran que Dios es justo en sus juicios y también que es un Dios personal en su respuesta, actúa individualmente. Amén. Entonces, los versículos que vamos a estar estudiando son el 3, el 11, el 26, el 8, el 9, el 29 y el 25, ¿vale? Entonces, los vamos a ir leyendo uno por uno. ¿Cómo es que Dios actúa? ¿Qué es lo que hace primero el Señor? ¿Cómo es que su pensamiento, su racionamiento funciona? En primer lugar, es un Dios que ve, es un Dios que absolutamente lo ve todo. Y la palabra aquí dice, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Esta palabra vigilar significa observar atentamente, puede ser traducida también como custodiar, como velar, como un centinela. Entonces, no nada más es ver así a la superficie, sino que ve, observa. Y esta verdad fundamental nos dice que Dios ve absolutamente todo, sin excepción. Él no distingue para ver, sino para juzgar, porque aquí dice que ve a los malos como a los buenos. Y este principio teológico es fundamental para la vida de un creyente. La omnisciencia de Dios es el fundamento de su justicia perfecta, porque entonces sabemos que si Dios lo ve todo, Dios lo comprende todo, pues entonces Él actúa con toda justicia. No tenemos absolutamente nada que decirle. ¿Y por qué hiciste eso? Ah, porque Él sabía por qué estaba actuando así. Por el simple hecho de que Él lo ve todo, que lo sabe todo, por eso es que Él puede aplicar una justicia perfecta. Sin embargo, no nada más lo ve para aplicar su justicia, sino también para protegernos. Entonces, el hecho de que el Señor vea todo también significa que nos puede proteger. Ahora, nosotros tenemos que estar conscientes de que el Señor ve nuestras vidas secretas, ve todos los pecados que cometemos, que hacemos, que decimos, y a veces nos podemos hasta autoengañar pensando que no, Dios no ve o se nos olvida, pero Dios va a sacar a la luz todo pecado oculto que haya. El Señor también nos provee esa vigilancia protectora y eso debería también despertar en nosotros un temor reverente al Señor.
El hecho de estar conscientes de que Él nos está viendo a cada momento debería darnos un poco de temor y detenernos antes de hacer algo que no le agrade al Señor. Entonces, eso también es algo que nos va a proteger del pecado. Ujú. Después, el Señor, como lo ve todo, también conoce las cosas profundas. Dice el versículo 11, ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. Aquí la palabra muerte viene de la palabra Sheol, que es como el sepulcro, la tumba, y aquí destrucción significa literalmente también la muerte. Y estos son los reinos más ocultos que existen en el universo o en todo lo que hay, tanto espiritual como terrenal. Esto quiere decir que nada es demasiado oculto para el Señor. Él conoce profundamente y no nada más para juzgar, sino también lo hace para poder sanar las cosas que nos están causando daño a nosotros y que a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos. Nosotros podemos estar ocultando motivaciones y ni siquiera nos hemos dado cuenta que ese pecado existe dentro de nosotros, pero el Señor sí lo sabe. Y entonces el Señor que conoce puede y tiene todo el poder para sanarnos desde lo más íntimo de nuestro ser. Amén. Continuamos. Después de que el Señor lo ve todo, nos conoce profundamente, entonces empieza a analizar nuestras intenciones. Entonces ahora sabemos qué ve cuando mira el Señor tan profundo. Dice el versículo 26, el Señor aborrece los planes de los malvados, pero se complace en las palabras puras. Aquí la palabra clave es pensamientos, que son los planes, digamos, la persona está pensando sus planes, sus intenciones, en otras palabras, sus meditaciones en el corazón. Y aquí vemos que hay un contraste entre lo que aborrece el Señor y en lo que se complace. Y entonces Dios lo que hace primero es juzgar las intenciones antes que las acciones. Y aquí algo que tocó muchísimo mi corazón realmente es que dice que Él se complace en las palabras puras. No nada más le gustan y no nada más cree que es justo que uno hable de manera justa, de manera pura, sin pecado, sino que realmente el Señor se deleita, tiene placer cuando escucha a las personas o a su gente hablar de manera santa. Y entonces, eso quiere decir que nuestros pensamientos, cuando no son del agrado del Señor, pueden estar planeando cosas en el corazón, empiezan a darle vueltas a Él me hizo y me dijo y ahora yo qué hago y todos esos pensamientos que nos llenan de malos sentimientos, eso es planear maldad en el corazón. Pero el Señor nos da el poder por medio de su Espíritu Santo de transformar esos pensamientos para que esos pensamientos se conviertan en palabras, porque no se van a quedar en el pensamiento, van a salir de alguna forma. Ahora, después de que el Señor evalúa las intenciones, entonces ya empieza a juzgar las acciones. Dice el versículo 8, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, pero la oración de los rectos es su deleite. Entonces vemos que pasamos de los pensamientos a las acciones. Vemos que aquí hay cosas que el Señor acepta y hay cosas que el Señor rechaza. Y lo que es interesante es que está hablando aquí del sacrificio de los impíos. Eso quiere decir que son gentes, puede ser que sean gentes religiosas, que sus pensamientos son malos, pero ellos por el hecho de hacer actos religiosos se sienten justos, se sienten limpios, se sienten dignos del Señor, pero no se dan cuenta que el Señor conoce los corazones y que los está juzgando de acuerdo a sus intenciones, de acuerdo a sus pensamientos. Y hay gentes que, por ejemplo, a lo mejor no estarán haciendo actos religiosos, pero hay muchas personas que se creen realmente buenas, que, que todas las cosas que hacen buenas, pues le agrada al Señor.
y casi que las cosas buenas pues borran lo malo, pero esto aquí nos está indicando que no es así. Al Señor no le agrada las cosas buenas o las cosas que parezcan buenas de las personas que no tienen buenas intenciones. Entonces al Señor no le impresiona una justicia externa sin que haya pureza interna. Y esto los lleva a tener una relación genuina o no con el Señor, porque después dice, la oración de los rectos es su deleite. El Señor le gusta, le agrada, le da placer que la gente hable con él. Pero ¿cuál gente? Las personas que realmente son puras de intenciones, que su corazón realmente está buscando la santidad y la verdadera justicia. Amén. Y luego, el versículo 9 dice, el Señor odia la forma de vida de los perversos, pero ama a los que buscan la justicia. Entonces, pasamos de las religiones, de las acciones religiosas, de los actos de bondad hacia la conducta diaria. Esto quiere decir que se vuelve un hábito, esto ya es algo continuo. Entonces, se le hace al ser humano un hábito tener sus malos pensamientos, tener la impureza del corazón y hacer cosas buenas porque creen, como hago algo bueno, pues entonces el Señor me va a aceptar. Y entonces aquí vemos que el Señor odia esa forma de vida. Ya no estamos hablando acerca de una sola acción, sino aquí ya se convirtió en una forma de vida, en algo que es continuo. Y eso el Señor aquí dice que lo odia. Esa forma de vida la odia el Señor y por el contrario, ama a los que buscan la justicia. Entonces, no, Dios no solo acepta justicia, sino que también ama a quien la persigue. El Señor quiere tener una relación personal con todos aquellos que buscan la justicia. Entonces, vemos que um, una vida de justicia nos convierte en perseguidores activos de justicia. Si los actos malvados y nuestras cosas malvadas nos llevan a tener una vida, una forma de vida que es perversa, pues entonces lo mismo pasa cuando buscamos la justicia, eso se vuelve un hábito y cada día queremos ser más justos y más santos y agradarle más al Señor. Amén. Después, aquí es algo súper importante, porque entonces el Señor ve todo lo que está pasando, conoce profundo, evalúa las intenciones, empieza a juzgar las acciones y de acuerdo a lo que ve y a lo que juzga, Él se posiciona. Dice el versículo 29, el Señor se aleja de los perversos, pero está atento a las oraciones de los justos. Amén. Entonces aquí dice que el Señor escucha las oraciones del justo. El justo tiene acceso directo al Señor. Sin embargo, los perversos, aquí vemos que sus oraciones no van a tener respuesta y el Señor se va a alejar de ellos. Yo creo que no hay nada más triste en este mundo que realmente Dios decida alejarse. El que Dios quiera alejarse, es eso. Yo no me imagino una vida sin Dios. Yo no me la imagino sin Dios. Y las personas que no lo conocen no se dan cuenta de lo que están perdiendo, de lo que están arriesgando al no buscarlo. Si alguna vez caemos en tentación, si alguna vez caemos en pecado, el Señor es bueno y nos va a perdonar si nos arrepentimos de verdad. Entonces, el resultado de todo lo anterior es que Dios se posiciona según nuestra respuesta, ¿ok? Entonces, la justicia determina la proximidad a Dios. ¿Qué tan cerca quiero estar yo de Dios? Entonces tengo que ver qué tan justo, qué tan santa es mi vida, con qué santidad estoy viviendo. Y tiene que ser una justicia pura y verdadera, no nada más externa, no nada más de hacer cosas buenas. Y por último, después de que el Señor se posiciona, se aleja de los impíos, se acerca a los justos, va a actuar en consecuencia, porque las acciones de los impíos obviamente van a tener sus consecuencias. El versículo 25 dice, el Señor derriba la casa de los orgullosos, pero protege la propiedad de las viudas. Y aquí vemos la conexión culminante de posicionamiento
acción visible, ya no nada más de juzgar, sino que ya hace algo visible el Señor. Y la palabra clave aquí es derriba, ¿ok? Eso significa arrancar, destruir completamente. Y el contraste de acción es la destrucción total contra la protección absoluta. Él protege o él destruye. Y si Dios quiere destruir, no va a haber absolutamente nadie ni nada en este mundo ni en este universo que pueda proteger eso. Entonces, el principio de justicia activa es que Dios no solo ve y se posiciona, sino que actúa definitivamente para aplicar esa justicia. Entonces, Dios protege activamente a todos los que son vulnerables. Y aquí habla de los orgullosos y vemos que la soberbia se puede volver opresora y nos hace abusar de los vulnerables. Esto va a provocar una pérdida material, ya es una pérdida que se va a ver. Derriba lo que creíamos seguro. En todo lo que confiábamos, eso se va a derribar. Sin embargo, para los que son débiles, para los que son vulnerables, hay una protección divina. Y eso nos establece cuando caminamos en humildad. Si amamos al Señor, si lo obedecemos, si lo seguimos, Él nos va a proteger. Amén. Entonces, ¿cómo es que Dios nos restaura si es que estamos alejados de Él por culpa del pecado? Y lo más importante a saber es que sin Jesús, es imposible llevar una vida justa, porque Jesús es nuestra justicia y Él nos enseña y nos empodera para transformar nuestra mente y así poder vivir una vida que agrade al Señor y que nos acerque cada día más y más a Él. Sin Jesús no podemos tener una justicia, no podemos ser justos. Dice la escritura en Isaías 64:6, estamos completamente contaminados e inmundos de pecado. Todas nuestras buenas obras son como inmundos harapos. Como hojas de otoño nos decoloramos, nos marchitamos y caemos. Como viento nos arrastran nuestros pecados. Una persona que no es cristiana, que no le ha entregado su vida al Señor Jesús, puede tener buenas obras, puede vivir una vida moralmente, digamos, aceptable, puede hacer cosas que parezcan buenas y quizá para esas cosas buenas tal vez tenga buena intención. Pero aquí dice que aún esas cosas que son buenas para el Señor son como trapos de inmundicia, no les sirven. El Señor dice, sus obras las detesto. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido de los pecados que tienen, no han sido perdonados, no han sido lavados con la sangre del Señor Jesús. Así que nosotros, como los hijos del Señor, tenemos que llevar el mensaje a las personas de que tienen que entregarle su vida al Señor Jesús para poder recibir esa justicia, para poder recibir el Espíritu Santo que nos va a cambiar y nos va a transformar y que cuando hagamos obras buenas, realmente van a ser valiosas delante del Señor, realmente nos van a acercar, nos van a posicionar cerca del Señor, donde nos va a mostrar su amor, donde nos va a mostrar su protección y donde nos va a dar una esperanza, no nada más para esta vida, sino para la vida eterna. Amén.